Bueno, hola, ¿cómo están todos? Hola Patricia, ¿cómo estás? Súper bienvenida. Ya hay 39 personas en sala conectadas. ¿Cómo les va? Estamos con un problema técnico con el doctor Adonis que no ha podido ingresar. Él está en otra ciudad de Colombia y ya pudo ingresar. Aquí está. Ya llegó. Por favor, prende la cámara. Muy bienvenido. Muchas gracias. Qué chévere que están por acá. Adonis, prende la Listo. cámara. Hola. Vamos a mirar aquí. Listo, ya. Ahí arriba está el iconito de cámara. Muy bien. Perfecto. Súper Aquí, bienvenidos. Mario Alejandro, Liliana, del Javier, perfecto. Acá estamos todos muy bien y entonces, pues arranquemos de una. Voy listo, a ponerles hagámosla. un video para que ustedes vean el primero el resultado. De acá Ah, donde ustedes ven a Onis, vamos a poner el video. Por favor, pongámonos en mute. Eh, Apaguemos aquí el... De Tumuyán, bienvenido a Tutuca, de Tumuyán levantando brazos. Felicitaciones a Tutuca de Tumuyán. Felicitaciones. Felicidades. Ya podemos prender de nuevo. ¿Eso cuándo fue y cuánto tiempo se demoró haciendo ese Iron Man? Que yo creo que lo primero es contar la historia de qué es un Iron Man, porque de pronto la gente no sabe. Saluda a Jacquelina desde Argentina, nuestra traductora de perfiles de LinkedIn. Me tradujo el perfil espectacular. Jimena, Rubén Darío, Ana Eloísa, gracias por estar acá. Entonces, comencemos. Está sin micrófono. Ya, buenas noches a todos. Listo. Los que no me conocen, mi nombre es Adonis Ramírez. Yo soy un opita de 45 años. Ese que ustedes ven ahí, ese video que puso Guille, fue uno de los Ironman 70.3. Ahora le voy a explicar qué significa eso que hice en Pucón, en Chile, que es considerado el Ironman más lindo del mundo por el sitio donde uno está. Nada uno en un lago, en el lago de Villarrica. Corre uno la bicicleta en el límite de la ciudad de Pucón. Eso es en la provincia de Temuco, en Chile. Para los que son bien literatos, Temuco es la tierra de Pablo Neruda y de Gabriela Mistral, también estuvo en Temuco. Y termina uno en la ciudad en un recorrido corriendo que es muy duro porque tiene mucha montaña. Entonces fue un Ironman muy sufrido ese. Creo que fue en el que más tiempo me gasté, el más me costó porque me lesioné en la carrera y lo terminé pues con pundonor y todo. Pero explicándoles la gente, el Ironman es un triatlón y el nombre Ironman es una franquicia que se inventaron hace 40 años, ese nombre. El triatlón pues consta de 3 disciplinas. Se empieza nadando, luego hace uno bicicleta y termina corriendo. El nombre Ironman se lo dio hace 41 años, nace en la en la isla de Hawái. Resulta que estaban discutiendo los dos grupos de clubes, los mejores clubes que había en la ciudad, que era el club de nadadores y de corredores, discutiendo quiénes eran los mejores. Y un mayor que estaba ahí apostado en Hawái en la base, el mayor John Collins, les dijo que en ese momento ya empezaban en el año 78 a hacer unas mediciones de consumo de oxígeno, que es una medición fisiológica para mirar el rendimiento de un deportista, y el que había tenido mucho más alto era Eddie Merckx. Entonces les dijo, si ve que no son ni los corredores ni los nadadores, son los ciclistas. Entonces, para dirimir todo eso, decidieron reunir todas las 3 carreras más importantes de Hawái y hacerlas todas en un solo día. Ellos consideraron que el que terminara esa carrera iba a ser considerado un Ironman, por las distancias que eran, que son 3.8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de bicicleta, y se termina con una maratón con 42.2 kilómetros. Eso es como tal el Ironman. Y el Ironman 70.3, que es otra carrera que se llama 70.3 porque son 70.3 millas que uno corre, y es la mitad, es 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de bicicleta y 21 kilómetros de atletismo. Esos son básicamente
como se conocen esas carreras de larga distancia de triatlón. No sé si Guille tenga por ahí otra pregunta más. Ahí. Bueno, no, ya comencemos a contar la historia porque la historia es muy bonita y cómo le vamos haciendo el link a todo el tema de emprendimiento. Perfecto. Entonces pues ya empezar, ¿de dónde nace esto? Entonces, ese es el cuento. Yo era a los 37, 38 años, más o menos estaba pesando 102 kilos, y tenía una vida muy sedentaria. Yo como cirujano pues trabajaba mucho, era adicto al trabajo, tenía prácticamente 3, 4 noches a la semana turnos, entonces había semanas que no venía a la casa, sino que andaba con todo el trasteo dentro del carro y la comida no era la más ideal, porque uno termina comiendo lo que puede pedir y en las noches cuando hace turno, lo que le puede uno llegar de comida nocturna, que son pizza, aquí en Neiva es muy popular el arroz chino o una hamburguesa, fumaba además y cada fin de semana yo era socio de una discoteca de la ciudad, entonces cada fin de semana me iba a mirar cómo estaban los intereses de la discoteca. Entonces, más que a mirarlos, yo creo que era como a verse los intereses de la discoteca y la ganancia de la discoteca. Entonces, yo tenía la costumbre de donar cada año sangre. Y ese año fui a donar sangre y la bacterióloga, que era amiga, me hizo ver la muestra de sangre. Cuando uno dona sangre, le toman primero una muestra para mirar si el nivel de hemoglobina y hematocrito que uno tiene está bien para poder donar. Eso lo centrifugan, entonces la sangre queda como en un tubito, eso de ensayo, cuando hicimos cuando he hecho biología, queda acá abajo como el rojo de la sangre y arriba queda el suero, que es clarito. Y el suero en ese momento era amarillo lleno de grasa. Eso fue como la alarma. Yo me fui a hacer tomar unos exámenes de sangre y encontré con un perfil lipídico que tenía un colesterol de 250, lo normal es tenerlo hasta 190, y unos triglicéridos de 600, que lo normal es tenerlo por menores de 120, 130 los triglicéridos. Entonces estaba yo en esa cadena de estar obeso, sedentario, con hipertrigliceridemia, ya haciendo algo que nosotros conocemos en el argot médico como un síndrome metabólico, que entonces ya estaba en puertas de poder, era una bomba de tiempo, decía yo. Entonces decidí ese año comenzar a hacer ejercicio, más porque quiero bajar de peso. Hice una valoración nutricional y me hicieron el peso y le hacen a uno las medidas corporales donde le miden a uno grasa, músculo, por unas básculas especiales, y tenía en ese momento de mi peso el 43% era de grasa, o sea que estaba absolutamente sobrepasado, y lo normal es que uno tenga 20%, 22% para la edad que tenía. Al hacer eso, comencé como a decir, si yo sigo con este nivel de vida a los 40 años voy a tener un infarto y no voy a tener vida y me va a quedar todo ahí. Decidí como repensar nuevamente qué hacer con mi vida y comencé a hacer deporte. Entonces, en algún momento, en ese año que yo tenía 38 años, leí por ahí en un libro, en una revista, que la carrera más dura del mundo era un Ironman. Yo no tenía ni idea qué era, ni idea, pero yo dije que yo iba a hacer esa carrera a los 40 años y que ese era mi regalo de 40 años y que ese iba a ser como el premio por cambiar mi vida. Empecé con un acompañamiento, con un entrenador que me fue llevando, como empezar a conocerme, porque yo no era un deportista consumado. Yo hice deporte cuando estaba muy niño, fui nadador, fui selección Huila de natación, estuve en un par de campeonatos nacionales, pero como hasta los 11 años. Volví a hacer deporte en la universidad cuando yo empecé a estudiar a los 16 años. Hice deporte un año, fui miembro del equipo de natación, pero a los 18 años tuve una artritis. Duré 3 meses en cama y 3 meses con bastón, entonces también fue un pretexto para no volver a hacer deporte, porque yo tenía artritis, entonces no podía hacer ningún tipo de deporte, y ahí fue como la hecatombe. Yo empecé a estudiar medicina con 70 kilos, terminé medicina con 92 kilos, me fui a hacer la especialización de cirugía, que eran 4 años, y terminé con 102 kilos la especialización. Entonces eso fue como va uno haciendo ese retroceso en su salud, y como digo yo, además como médico no era ningún ejemplo. Entonces cuando pasa todo esto, comienzo primero a hacer con lo que yo he llamado como la etapa de emprendimiento. La primera cosa que yo hago es identificar el problema. Yo ya sabía que tenía un problema de salud, que tenía un problema porque no estaba haciendo las cosas bien,
y estaba obeso, sedentario, fumador y era bebedor de cada fin de semana. Entonces había cosas que no estaban bien. Entonces ese es el primer paso que yo llamo cuando hace uno el emprendimiento, que es identificar el problema. Entonces cuando tú identificas el problema, que tú lo haces en cualquier cosa, tanto en una empresa o en tu vida, identificas ese problema, sabes para dónde vas. Entonces cuando yo identifico el problema, lo primero que hago es, como te digo, valoración nutricional y buscar una asesoría que me ayudara a entrenar, porque uno solo no tenía, además uno como médico no tiene ni idea de cómo entrenar, de cómo hacer el entrenamiento, de cómo recomendarle a un paciente que haga entrenamiento o actividad aeróbica. Los médicos no sabemos, nos toca aprender. Entonces uno no puede saliendo como loco a correr un día 2 horas, si eso hay que ir adaptando el cuerpo nuevamente de acuerdo a lo que uno quería. Yo me acuerdo que en el año 2012 hice mi primera carrera, que fue los 10K en la media maratón de Bogotá, los 10 kilómetros, y para mí fue la carrera, o sea, es la carrera más valiosa que yo he hecho, porque fue la primera que hice, que me acuerdo que crucé la meta, y hasta lloré cuando crucé la meta, porque yo jamás imaginé que pudiera correr 2, 3 kilómetros. Entonces, cuando empecé a hacer ejercicio, para mí era cada cosa de esas, era como una ganancia que yo iba teniendo, y iba creciendo en mí como esa motivación de querer cambiar. Cuando identifico ese problema, pues también comencé a buscar quién me pudiera asesorar, una nutricionista que supiera llevarme, porque lo otro es que uno necesita cambiar sus estilos de vida. Yo trabajaba todo el tiempo, entonces si yo quería dedicarme a hacer deporte, tuve que reestructurar y establecer prioridades en mi vida. Entonces yo cambié las prioridades que tenía en mi vida, que lo primero era el trabajo, las cambié por salud, familia, deporte y trabajo. Esas son las prioridades en mi vida en este momento. Lo primero es mi salud, que tengo que tener una buena salud para poder estar para mi familia. El deporte se convirtió en una prioridad y el trabajo obviamente está ahí, pero no tiene que ser lo primero que uno quiere hacer. Cuando pues tiene uno que tener todo este tipo de asesoría, hago estas asesorías y comienzo ese proceso. Comienzo ese proceso de comenzar a entrenar, comenzar a hacer la adaptación del cuerpo, porque no podemos pensar que de la noche a la mañana vamos a hacer una carrera de una maratón, vamos a hacer una carrera de este tipo. Hago las primeras carreras. En el año 2013 hice mi primera maratón, que fue en la ciudad de Ottawa. ¿Por qué fue en Canadá? Porque uno de mis mejores amigos, que también sufría lo mismo que yo estaba en todo este rollo, con él decidimos motivarnos y con él decidimos hacer el Ironman, que es lo que yo les digo a las personas también: busquen compinches. Busquen compinches para poder hacer estas cosas y poder motivarse para tener uno esa compañía, de decirle de alguien que lo motive. Él estaba lejos, él vivía en Canadá, pero nos llamábamos, nos mandábamos mensajes y uno sentía que tenía esa compañía, que alguien estaba con uno ahí, así fuera en la distancia, sentía uno que podía hacer las cosas con esa persona. Eso fue cuando yo hago esas cosas, como te digo yo, Guille, fueron muy motivantes empezar a hacer el cambio de ese chip que uno tiene, que está comenzando a cambiar. Cuando identifico ese problema, comienzo a generar esos espacios. El segundo punto que yo le doy es tomar la decisión. Cuando yo les digo a mis amigos, voy a hacer un Ironman, las respuestas de muchos de ellos fueron, se rieron, dijeron: ¿usted qué va a poder? Usted es un gordo, usted nunca madruga, usted nunca pues madrugaba a entrenar, usted no hace nada de esto, no lo quiere hacer. Entonces, pues obviamente era la realidad. O sea, nadie se iba a imaginar que yo, con todo lo que quería hacer, con todos los antecedentes que iba, pudiera tomar esa decisión. Entonces, al tomar esa decisión, comencé a cambiar todo esto. El tercer paso que yo doy, y que hago para el emprendimiento, que digo, es el conocimiento y la preparación. Entonces, para conocer, lo primero que tenía, como yo decirte, es, tuve que cambiar hábitos. Entonces, ¿eso qué me exigía? Constancia, disciplina, resistencia, tolerancia al fracaso, trabajo en solitario, trabajo en equipo. Inclusive me tocó, entre comillas, digo yo, cambiar de amigos, porque los amigos con los que yo tenía que cada fin de semana era de parranda, a tomar todos los fines de semana, a hacer nada de paseo, pues obviamente ya dejaron de llamarlo a uno, porque los entrenamientos más fuertes casi siempre son los fines de semana, cuando uno empieza a hacer estas actividades deportivas.
Los fines de semana es cuando más madruga uno, sábado y domingo está a las 4:30, 5 de la mañana, porque son las jornadas más largas, entonces no puedo no estar trasnochando porque no lo va a poder. Entonces me tocó eso, como digo yo, entre comillas, cambiar de amigos. Ya no podía andar con mis amigos y asumir estos nuevos retos. Listo. Encontrar el equilibrio, que eso es complejo. Entonces yo definir las prioridades, aprender a administrar el tiempo, que no se lo enseñan a uno, crear un calendario. Yo me acuerdo que yo tenía un calendario que todavía desde ahí lo aprendí a hacer, donde yo iba tachando las cositas que quería hacer, evaluar el cumplimiento. Entonces yo me ponía el calendario, yo lo tenía dividido siempre en actividades académicas, actividades personales y actividades deportivas. Así lo tengo dividido mis calendarios. Y semana a semana voy evaluando el cumplimiento. Entonces, ¿qué me falló? ¿Por qué fallé? ¿Por qué no cumplí el 100%? Y pues obviamente uno dice, bueno, pues que resulta que ese día tocó operar más o pasó algo más en cirugía que le tocó no salir más tarde porque ahora uno no es dueño del tiempo. Entonces tampoco es darse uno duro. También de uno saber que es ese equilibrio y que uno hace deporte por pasarla bueno, por salud y por cumplir unos sueños. No es una camisa de fuerza que nos pasa a ciertos deportistas aficionados, que si no cumplimos se nos vuelve una obsesión, entonces cumplir con el entrenamiento, entonces si toca llegar a las 10 de la noche, hacer las rutinas, hacerla, y a veces eso va contraproducente con la salud. Y en ese proceso, yo estaba buscando una nutricionista, y en Neiva no había ninguna nutricionista especialista en deporte. Entonces me recomendaron una chica que se llama María Paula Estela, que la pueden seguir por ahí en redes, Life Nutrition, que ya tiene un equipo de 5 o 6 nutricionistas, y le digo yo que ella fue la que me cambió la vida, que como si hubiera sido otra esposa para mí. Yo le mamo gallo, ella es muy queridísima, porque comenzó con su medición que me hacía, me medía cómo dormía, porque ellos hacen una medición global, no solo el cambio de peso, sino qué come, cuándo come, cómo dormía, cuál era la actividad física y todo, para hacer unas medidas muy, muy adecuadas, y me ayudó mucho estar con ella porque me hizo adquirir nuevos hábitos. Esas cosas se fueron dando. Y en la preparación, como yo digo, yo comienzo a hacer la carrera del 2012, de los 10 kilómetros de Bogotá, hago otras carreras pequeñas, en el 2013 hago una maratón, y en el 2014 empiezo a hacer triatlón. 2014 era el año que yo cumplía 40 años. Listo, aquí tenemos unas preguntas muy interesantes, y la primera es, ¿cuánto peso habías bajado para esa primera carrera? Para la primera carrera ya estaba como en 85, 86 kilos, ya había bajado más o menos había bajado unos 18, 20 kilos, más o menos había bajado, porque yo alcancé a llegar en el peso más bajo que estaba, 80 kilos. 80 kilos, estoy siempre entre 80 y 82, pero pues a mí ya no me preocupa el peso, sino el porcentaje de grasa corporal. Como te digo, yo en esa época tenía 45%, en este momento manejo un porcentaje de grasa corporal del 12%, que es el ideal, y que quiero bajar hasta 11 para no quedar tan propenso a no hacer las actividades que puedo hacer. Entonces ya había bajado ese peso, y eso no fue de la noche a la mañana. Fueron año y medio, casi 2 años, desde el 2012 comenzar a concientizarme, comenzar a bajar de peso, comenzar a cuidarme en comida y hacer actividad física y cambiar los hábitos, para llegar al 2014 ya mucho más preparado, porque eso no es de la noche a la mañana. En el 2014 yo digo, empiezo a hacer triatlón ya en formal, y empezaron las competencias de triatlón. En el 2014, que ese fue, como era el año de mis 40 años, entonces era el año de que aquí ese tiene que ser el de romperle, y pues fue realmente el año que hice más cosas en el triatlón. Listo, acá Enrique pregunta, ¿qué tan importante fue su compinche en su cambio? ¿Diría que fue lo más importante? Fue muy importante él, y sobre todo la familia. Mi esposa ha sido el eje fundamental. Yo empecé a hacer ejercicio con mi esposa en ese año. Desafortunadamente llevamos 2 meses haciendo ejercicio y compramos bicicleta, y en la segunda salida a montar de bicicleta ella se cayó y se luxó el hombro. Tuvo un accidente tenaz y tuvo que estar 6 meses parada. Entonces se nos fue para atrás. Luego, con otros proyectos que teníamos, en el post de pensar en familia y todo, entonces tocó parar el ejercicio, entonces ya se fue quedando, pero siempre me acompañaba. Cuando yo tenía que hacer recorridos largos los fines de semana, que tenía que hacer 4 o 5 horas de entrenamiento, ella se iba acompañándome en el carro para llevarme la hidratación, porque a veces tengo que hacer los fines de semana 2 rutinas,
montar bicicleta y correr. Entonces ella se iba ahí en el carro, yo subía al carro a la bicicleta y seguía corriendo y me acompañaba siempre, me motivaba. Si yo estaba cansado me decía, no, tiene que acabar, le falta todavía tanto tiempo para acabar. Entonces ella fue muy importante. Y mi amigo, siempre porque era esa distancia. Y lo otro es que comencé a buscar, que ahora les sigo contando, comencé a buscar quienes habían hecho triatlón de larga distancia en Neiva y hubo 2 personas que lo habían hecho. Ya habían hecho un Ironman en Neiva. 2 personas, Mauricio Villa y Carlos Adolfo Rodríguez, que fueron maravillosos, y ellos fueron los que también me apoyaban, me acompañaban, y ellos fueron a acompañarme a hacer el Ironman de Cozumel del año 2014. Ellos fueron realmente las personas que más me ayudaron. Y la familia, obviamente uno tiene que tener siempre ese soporte que es muy importante para uno poder hacer esas cosas y poder tener un buen resultado. Ok, aquí hay otra pregunta. ¿Qué lo hizo mantener la motivación? ¿Qué hacía cuando no quería hacer deporte? Mira, a veces cuando yo no quería hacer deporte estaba muy cansado, decía, bueno, listo, se la paso hoy, pero de vez en cuando, no que mañana y pasó mañana. Y lo otro, yo tengo una personalidad que crea adicciones y el deporte se me volvió una adicción. Y cuando yo salía a correr y salía a montar, cuando uno hace ejercicio muy fuerte, eso produce después del ejercicio liberación de endorfinas. Entonces uno llega a la casa y está uno absolutamente tranquilo, y además que el deporte me hizo más tolerante, más paciente, de mejor genio. Entonces me ayudó a cambiar la vida, y cuando yo salí a correr solo, me acuerdo, yo salí a correr 5:30 de la mañana, 5:30 de la mañana, si tenía que hacer una hora y media, salía a correr o en bicicleta, y me iba pensando en toda la actividad que tenía que hacer del día, organizar el día, muchas ideas de cosas que hice se me ocurrieron corriendo. Entonces, es encontrar esas motivaciones. Lo más duro es levantarse de la cama. A las 4:30, 5 de la mañana que suena el reloj, pero lo más duro es levantarse de la cama. Pero entonces dice uno, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Quiere terminar una carrera bien chévere? ¿Quiere hacer cosas bacanas? Si no, pues diga y para de contar, no haga nada más. Entonces yo me levantaba y siempre era motivándome. Me levantaba de la cama y salía a entrenar. Y cuando yo estaba entrenando, y a veces veía unos amaneceres espectaculares, yo hubiera dicho, uy, no me hubiera quedado dormido lo que me hubiera perdido. O cuando salía uno y la pasaba delicioso y donde me hubiera quedado dormido lo que le había perdido. Entonces es buscarse y es automotivarse. Y si uno tiene, por lo menos con mi esposa, entonces ya nos levantamos, el uno motiva al otro para entrenar juntos. Pero esto no solo es buscar la automotivación y siempre premiar al cerebro con cosas. Entonces, bueno, ya yo fui adicto a la comida y todavía lo soy, pero es que ya no me cabe en la barriga tanto, ya el estómago se va achicando y se va volviendo muy exigente. Para cuando uno es gordito, el estómago le recibe todo, pero entonces yo decía, bueno, vamos a hacer esta rutina de hoy y vamos a llegar tipo 9 de la mañana y el desayuno que usted se va a pegar hoy cuando llegue. Entonces, entonces me iba dando motivaciones en esas carreras, en esas situaciones cuando estaba como que no quería. Y siempre tenía un premio. Veía un amanecer bonito, o ese día el entrenamiento me resultó súper chévere, me sentí muy bien, y yo decía, sí, ve, siempre había un premio. Entonces, siempre encuentro esas cosas por las cuales motivarse. Súper, acá preguntan, ¿cómo mide su índice de grasa corporal? Hay unas básculas especiales que hacen impedanciometría. Entonces, usted las puede conseguir de múltiples marcas. Uno se sube y le da peso, índice de masa corporal, le dan porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, porcentaje de agua y hueso. Se lo da la báscula. Y hay básculas especiales para eso. Hay de precios altos, precios bajos, pero uno las puede conseguir por el mercado, que son básculas que hacen impedanciometría. O lo otro es, con la valoración nutricional, le hacen una medición de pliegues y hacen una medición un poco más aproximada para ver el índice de grasa corporal. Entonces, y lo otro, las personas ya uno no tiene que ser adicto ni al peso ni al índice de masa corporal, que es otra medida que nosotros tenemos, Guille, en medicina, que es el peso por talla al cuadrado, es una relación, porque ya el índice de masa corporal no es importante, es el porcentaje de grasa que uno tenga, porque eso uno puede tener más músculo que grasa y eso le sube el peso, pero lo importante es el porcentaje de grasa. Y cada deportista sabe qué quiere tener de su cuerpo para el deporte que quiere hacer. Sí, así como yo con buen índice de masa corporal. Pero usted se ríe, usted solamente me ha visto aquí por chat. No hemos podido ver en esta pero lo que pasa es que cuando yo le digo a mis pacientes, a mis amigos, le digo yo,
si usted no quiere, yo no estoy diciendo que haga un Ironman, pero que sí hagan actividad física. Hay dos cosas, es Sí. el ejercicio como tal y la actividad física. Yo le recomiendo a las personas que la actividad física que le dice usted que tiene que hacer actividad aeróbica por lo menos 1 hora diaria, por lo menos 4 o 5 veces a la semana. Y usted con eso ya le está dando un buen uso a su cuerpo. Entonces, métanse en la idea de hacer actividad física. No, yo compré unos rodillos para la bici y son durísimos porque no tienen balineras, mi papá, entonces eso es como subir montaña total porque uno le da durísimo y es súper fuerte. Bueno, aquí hay otra pregunta de Javier. ¿Hubo momentos de querer renunciar al proceso? Y si sí, ¿cómo lo manejó? Muchos momentos donde yo añoraba levantarme tarde o añoraba estar trasnochando y chupándome un buen whisky, una buena cerveza. Yo añoraba eso. Yo era fumador y cuando empecé a hacer deporte fumaba y me tocó obviamente dejar de fumar, y los 2 primeros meses de dejar de fumar, si me invitaban a una fiesta, yo me tomaba un trago y me tocaba ir a caminar media hora y volver. Me tomaba otro trago y me iba a caminar media hora y volver para quitarme la ansiedad de fumar. O bailar y bailar y bailar toda la noche. Y si olía un cigarrillo, el típico adicto, entonces fue muy duro. Y obviamente uno a veces quiere tirar todo porque está cansado, porque está agotado, y es más fuerte como antes de la carrera, los últimos 15 días antes de la carrera, que nos pasa a todos, como cuando está uno en la universidad, que ya está para terminar semestre, que ya quiere tirar todo lejos, así es igual. Los últimos 15 días cuando está uno más agotado y todo, pero siempre digo bueno, usted va a tener premios, va a viajar, va a pasarla bueno, va a pasarla rico, va a conocer, va a estar con mucha más gente, o sea, haga, tranquilo. Entonces, dándole al cerebro, porque muchas veces quise, y muchas veces me levanté tarde, me levanté 8 o 9 de la mañana un domingo, entonces comenzaba el remordimiento de conciencia, entonces a las 3 de la tarde me iba a entrenar. Digo yo, bueno, hay que cumplir, entonces, pero entonces no es camisa de varas, donde una camisa pues rígida, usted tiene que acuadrar y acomodarse, y uno va encontrando siempre los motivos dentro de cada uno. Uno va encontrando esos motivos para seguir adelante y todo, como en la vida. Que igual que en la vida, igual que en las empresas, si uno fracasa, se le pueden caer 10.000 cosas encima, pero siempre va a encontrar motivaciones para seguir adelante. Y en muchas personas la motivación es la familia, la motivación son los hijos. Igual en el deporte, cuando uno tiene hijos, yo veo esas familias que van llegando y atraviesan la meta y están sus hijos. Qué mejor imagen que uno le da a sus hijos que regalarle el hábito de hacer actividad física. Yo ahora estoy viviendo con mi ahijada, que es una de mis ahijadas, que es como si fuera mi hija, y yo llego a entrenar y ella me dice, padrino, vamos a correr. Tiene 5 añitos y se sube a la caminadora que yo la acompañe y hace 1 kilómetro. Entonces dice, padrino, ¿cuánto dice? y está todo pidiéndome, yo voy a hacer ejercicio, me dice, vamos a hacer ejercicio. Entonces ya he visto eso, y así es con los niños, ven a sus papás y son felices queriendo hacer eso. Entonces es como una buena herencia que uno les puede dejar a ellos, que hagan actividad física. Y además yo no la hago por ninguna otra cosa diferente, sino fuera de sentirme bien. Entonces, siguiendo el cuarto paso que yo hablo del emprendimiento, Guille, fue cuando hago las primeras pruebas. Le digo yo la etapa experimental, que es conocer el mercado, que es cuando hice mis primeros triatlones, que fue en San Andrés, un triatlón sprint, un triatlón olímpico. Me acuerdo que el primer triatlón que hice yo, tomé agua, salí ahogado, casi me muero, me supo a nada, pero atravesar la meta, uno cuando atraviesa la meta y pasó, eso es como si se le olvidara uno todo, y dice uno, uy, chévere, ¿cuándo es el otro? ¿Y cuándo es el otro? Entonces, cuando uno empieza a conocer esas etapas, ese mercado, empieza a ver si uno está listo, si el producto que uno tiene está listo para ese mercado. Entonces yo sabía, bueno, esto es lo que yo estoy haciendo, estoy listo, estoy preparado, puedo llegar a la etapa culminante, que es hacer el Ironman. Y así fue que llegamos a hacer el 70.3. Mi primer Ironman fue un Ironman 70.3 que lo hice en Montreal, en Canadá, con mi mejor amigo, con él hicimos los dos el primer Ironman 70.3. Y llegué yo de allá de Canadá en junio y seguí entrenando, y el 30 de noviembre del 2014, que es la etapa que es el paso que yo le digo, el quinto paso del emprendimiento, que es el desarrollo final, o sea, ya fue el 30 de noviembre del 2014, hice mi Ironman en Cozumel. Entonces, una cosa, la noche antes uno no duerme.
uno está con la ansiedad, uno se acuesta a 11, 12 de la noche y está a las 2, 3 de la mañana dándole vueltas, pensando en la carrera. Además, porque uno tiene que preparar, porque uno tiene que comer durante la carrera y no le toca comer tomar unos geles que le dan energía, los electrolitos, pastillas de sal, unos sándwiches con mantequilla de maní, con mermelada que uno va comiendo y uno va preparando cada cuánto tiene, uno ya sabe, porque ha planeado, cada cuántos minutos tiene que comer y qué tiene que comer, y qué tiene que tomar, y cómo tiene, entonces uno lo tiene que hacer muy bien. Yo me acuerdo, yo tengo un problema que yo cuando cambio, tengo situaciones de estrés, entro en estreñimiento, y esos 2 días yo no había podido ir al baño, yo preocupado que me tocara en mitad de carrera, porque eso de encontrar un baño es un lío, y con ese traje quitárselo. Antes de nadar, yo creo que pude ir al baño, y para mí eso fue una felicidad, porque dije yo, uy, ya me quité un problema. Salimos a nadar por Cozumel, por la bahía de Cozumel, y es un mar espectacular porque hay Cozumel es una isla que queda enfrente de Playa del Carmen. Uno llega por Cancún, ahí en México, y tiene un mar lleno de un arrecife. Yo me acuerdo que íbamos nadando y se veía completamente el fondo, se veían los pescados, entonces una natación muy bonita. Salimos a hacer la bicicleta y hace 3 vueltas a la isla. 3 vueltas a la isla de 60 kilómetros cada vuelta. Y el viento fue brutal ese año, por eso me pinché 2 veces, yo solo llevaba un neumático, la segunda vez me tocó esperar que llegara 15, 20 minutos a aparecer alguien de la organización a que me diera un neumático, porque uno no lo puede ayudar a nadie, porque los califican. Y la última vuelta, me acuerdo que yo estaba mentalmente agobiado y agotado. Cuando yo llego a dejar la bicicleta, uno tiene, para uno que le digan que es un finalista o finisher Ironman, le dan 17 horas para acabar, para que a uno le coloquen la medallita y aparezca el tiempo de uno. Yo me acuerdo que yo llegué, dije yo, bueno, me quedan 7, 8 horas, me quedan como 8 horas para hacer las 17 horas. Yo me acuerdo que llegué, yo, bueno, me quedan 8 horas, así llega tiempo, vamos a terminarlas. Entonces, cuando yo llego a correr la maratón, yo estaba muy cansado, ya no tenía energía. Entonces, cuando uno imagina que tiene que hacer 42 kilómetros y le manda la mensaje al cerebro que tiene que hacer 42 kilómetros, y el cerebro comienza como uy. Entonces yo comencé a dividir eso por pequeñas metas, que es lo que uno va como engañando al cerebro. Entonces yo, bueno, vamos a hacer 8 metas de 5 kilómetros. Eso me aguantó como hasta el kilómetro 20, de 5 de 5. Entonces ya después comencé a dividir de 2 kilómetros. Vamos por 2 kilómetros. Entonces yo decía, bueno, corre estos 2 kilómetros y tiene derecho a caminar 1 o 2 minutos. Corre estos 2, tiene derecho a caminar 1 o 2 minutos. Tiene derecho a caminar, entonces era dándome premios. Corre estos 2 y se va a sentar 30 segundos. Se está muy cansado. Entonces yo me iba dando premios, y además que durante la carrera uno va encontrando personas mayores que uno, que van adelante que uno. Yo me acuerdo que yo vi un señor de 60 años con prótesis en ambas piernas, e iba haciendo la segunda vuelta, o eran 3 vueltas cuando corríamos, y yo iba para la tercera vuelta y lo vi él haciendo la segunda vuelta, y dije yo cansado, yo quejándome. Decía yo, no. Entonces encuentro mucha gente que le dando motivación, y es una carrera muy bonita porque cuando uno va como caminando o sienten que uno se queda a un lado, toda la gente que va atrás se para, ¿qué le pasó? ¿Qué tiene? Vamos, no sé qué, lo empujan, y todo el mundo lo está, entre todos nos vamos animando para que nadie se quede, porque realmente uno no está compitiendo con nadie, sino contra uno mismo, y la idea es poder atravesar la meta, y para muchos ese fue el reto. Yo me acuerdo que ya después adelante ya era, vamos a correr a tal arbolito, de arbolito en arbolito, hasta que atravesamos la meta. Cuando uno atraviesa la meta, realmente es una cosa. Hay un animador, que ahora tú pones el video, ahora al final, que lo pongo más adelante, hay un animador que es el animador, la voz oficial de Ironman en Latinoamérica, Tony, y es el que, de Colombia, a donde su padre Ramírez Cuellar, esta noche ya serás un Ironman. Entonces uno escucha eso, uno ve aquí va el video, apaga micrófono. Listo. Tupac Ramírez Cuellar de Colombia. Adonis, esta noche Adonis ya es un Ironman. Entonces, esa es una cosa que es súper, y llega uno pasa la meta y encuentra más de una persona con historias
una pelada que llegó detrás mío llorando, diciendo que le tocó cancelar 3 o 4 años seguidos su carrera por múltiples problemas que ha tenido y que siempre tenía el logo de Iron Man enfrente de la oficina de ellos, enfrente del escritorio, recordándole que ese era su sueño, y verlas cómo le cuentan la historia, cómo llora la gente de la emoción, cómo atraviesan personas de 60, 70 años, personas con discapacidades atravesando la meta. Son mundos que cada uno tiene y cada uno tiene un motivo que lo ha hecho cambiar su vida para hacer eso. Es muy, muy bacano. Cuando yo hago eso, yo me acuerdo pues que yo lo hice y realmente fue por un cambio personal. Cuando yo al día siguiente posteo en las redes en Facebook el video y agradeciendo a mi esposa, a los compañeros y todo, comienzo a mirar mensajes, muchos mensajes de amigos. Oiga, yo empecé a hacer deporte porque vi que usted lo había podido hacer, yo empecé a hacer esto, otro, oiga, por favor, dígame qué hago, dígame cómo hago, yo quiero cambiar. Entonces decidimos reunirnos con unos amigos aquí en Neiva, que es lo que yo le hago yo, lo que yo digo yo, que después de hacer el quinto paso de desarrollo final, son los proyectos alternos que salen. Este año 2014 nos reunimos con 2 amigos, una triatleta muy querida, Adriana Vargas, que ya es la única mujer que ha hecho Ironman completo aquí en el Huila, y otro amigo mío, Carlos Andrés Rodríguez, que es una bestia, un monstruo para correr. Decidimos con ellos hacer un club de corredores que lo llamamos Super Runners. En esa época, nosotros en Neiva en 2014 salíamos a correr y éramos 5 o 6, los mismos 5 o 6 de siempre. Hoy, 2020, antes de pandemia, salió uno a correr y se puede encontrar 80, 100 personas corriendo por las rutas que hay en la ciudad. Y pasamos de ser un club a hacer 7, 8 clubes de corredores deportivos formados con 40, 50, 60 personas. Entonces, esas cosas generaron que la gente piense que puede hacer actividad física y que no se requiere tener uno las supercapacidades ni nada de eso, sino que se puede hacer eso. Además, eso me generó también comenzar a crear una campaña de concientización con los médicos. Entonces, tuve con ellos unas reuniones, charlas, y en este momento, en uno de los clubes que tenemos de triatlón, hay 3, 4 compañeros míos cirujanos que están haciendo triatlón y que también han bajado 20, 20 y pico de kilos, que dejaron de fumar, que cambiaron su vida, motivados por lo que se había hecho. Una gran amiga patóloga también. Mucha gente comenzó, muchos médicos, al ver que un gordito flojo como era yo pudo hacer cosas, los motivó a cambiar su vida, a tener estilos de vida. Entonces fue de las cosas más bonitas que yo he tenido con este aprendizaje. Y de esto se han desarrollado muchas cosas más. Yo en el año 2016, 2017 creo que fue el primer TEDx en Neiva. Yo presenté esta idea con este proyecto que se hubo, el Joves of Finisher Ironman, y fui escogido, di la charla en TEDx Neiva. Esa charla la he dado en diferentes congresos médicos, congresos de nutrición, la he dado también en colegios de municipios muy pequeños del Huila, ir a hablar con niños, ir a hablar con adolescentes, contarles todo esto. Ha sido muy chévere porque es interaccionar y que ellos sepan por qué hace uno eso, cómo lo hace, qué chévere. Entonces ha sido muy, muy chévere porque fue un motor para comenzar a tratar de motivar a los demás a tener un cambio de vida por la salud, que es lo que realmente me ha preocupado a mí siempre. Y simplemente, para los que no saben, por esta razón de ser triatlón fue que conocí a Guillermo, ¿sí o no? Por esta razón, porque los que lo siguen, hay un man que es un monstruo, sí. Mauricio Salazar, Renacer, está en redes. Mauricio Salazar es la persona que decidió cambiar su vida, ser un empresario exitoso y cambiar, tirar todo y dedicarse a su vida, hacer otras cosas, hacer labor social desde el deporte. Su meta es hacer las 5 carreras más duras del mundo. Ya lleva 3, 4 lleva Mauricio, que en las carreras de larga distancia más duras del mundo. Es una bestia con un poder mental. Y Mauricio, en una de sus redes, posteó en una historia a Guillermo. Yo le llamé, le pregunté quién era, cómo era, y por eso conocí a Guillermo y comenzamos a trabajar en LinkedIn, en hacer un cambio, y comenzó a hacer este concepto que estamos hablando con Guillermo de salud empática, que también ha estado desde ahí, de cómo los médicos podemos ser ejemplo para los otros. Sí, acá, pues para ponerlos en contexto, la próxima carrera de Mauro es un Ironman en la Antártida, ¿vale? Yo le digo a Mauro, yo me baño con agua caliente en Cartagena,
O sea, usted va a ir a meter allá, está como loco. Para los que están fuera de Colombia, Cartagena, pues es una ciudad costera súper bonita, casi todos pues la ven conocer y hace mucho calor, y este hombre se va a ir así, y además que se meten sin wetsuit, que es más complicado aún. Yo con Mauro he conversado, él estará acá en algún momento contándonos su historia, porque también es súper buena, súper interesante, y ha corrido unos... creo que son carreras de días, no son carreras de... Mauricio, el Ultraman, empezó con el Ultraman, que son 3 días de carrera que se hace. El primer día se hace 10 kilómetros de natación y se hacen 200 y pico de bicicleta. El segundo día se hacen 300 y pico kilómetros de bicicleta, y el tercer día se culmina con 2 maratones, que son 84 kilómetros corriendo. Hizo además la Glotman, que es una carrera de ciclismo que son 1000 kilómetros, no parando, con un desnivel positivo como de 16.000, 18.000, que eso significa que tiene muchísima montaña, y tenía 20 horas, no recuerdo, y él llegó faltándole unos segundos. Llegó faltándole unos segundos. Y nadó 21 kilómetros en el mar, que eso es una bestialidad. Entonces sí. ya lleva 3 durísimas, muy duras, y ha hecho unas historias muy bacanas desde ahí, Mauricio. Es una historia muy bacana y lo invito a que los sigan porque es una persona que motiva mucho. Ahí le puse como un sticky note para que lo puedan ver. Aquí hay preguntas. ¿Cómo recomiendas adaptar una rutina de ejercicio a alguien que nunca ha realizado ejercicio? Y aunque intenta, es difícil. Mira, lo primero, yo les digo que si están en sobrepeso y si no tienen ninguna contraindicación, el mejor ejercicio es caminar y el más económico. Un buen par de tenis, y les digo yo, y si no tienen un reloj que les pueda medir la frecuencia cardíaca, pues tampoco es absolutamente necesario. Entonces les digo a mis pacientes, salgan a caminar, comiencen caminando 30 minutos, 3 o 4 veces a la semana, caminando rápido. ¿Qué significa el caminar rápido? Que puedan hablar y no se ahoguen. Comiencen a caminar, que la idea es que eso se convierta en los 5 o 6 días de la semana y que no sean 30 minutos y 1 hora, y vayan subiendo progresivamente cada semana, de 5 minutos, de 10 minutos, de 3 días a 4 días, y encuentren el momento que lo van encontrando agradable, y ojalá, si pueden ser acompañados, salgan acompañados. Y con ese inicio de caminar y ese inicio de comenzar a bajar peso y de hacer una adaptación a la condición aeróbica, va uno mismo dando cuánto puede dar. Pero siempre les digo, habitualmente, si uno tiene enfermedades asociadas, visiten el médico para tener las recomendaciones, y hay que hacer algunos exámenes de rutina para revisar, pues se deben hacer. Si no, yo les digo siempre, si uno puede conseguir un entrenador que lo pueda guiar, porque sobre todo a veces uno va a los gimnasios y le meten peso por todo lado y no están pendientes, porque cuando uno va al gimnasio, porque hay gente que le gusta ir al gimnasio, hay movimientos que tienen que ser muy técnicos para evitar las lesiones. Entonces, deben de estar muy bien acompañados. Y lo otro, busquen clubes de corredores, que casi en todas las ciudades hay. Y si no, busquen otro par de personas que quieren hacerlo y comiencen a caminar o a correr. En los clubes de corredores encuentran uno personas de todas las edades, de todos los biotipos, flaquitos, gorditos, que van y hacen ejercicio y encuentran esa motivación en estas otras personas. Porque son gente que va haciendo como esas redes, van generando esas redes y va encontrando motivación, y cuando usted deja de fallar 2 días, comienzan a llamarle mamá le gallo, qué le ha pasado y todo, porque no ha venido. Así pasaba nosotros con el club. ¿Por qué no viene tal persona? Oiga, llamemos lo que ha pasado. ¿Qué le pasó? No, que he tenido problemas de trabajo y todo. Bueno, pilas, no. Aquí va, ya sabe que a la hora que quiera. Entonces, es generar esas redes que uno va teniendo. En Bogotá hay cantidad de clubes, en Bogotá, Medellín, en todas las ciudades, ya en ciudades pequeñas también hay clubes de corredores. Entonces, encuentra uno gente que lo va motivando. Entonces, yo siempre digo, traten de buscar esas personas. Y lo otro, si no tienen el horario para compartir con otros, hagan el horario que ustedes crean conveniente y salgan como mínimo a caminar, que es el mejor ejercicio. Y acá hay un tema muy interesante que lo discutíamos la vez pasada, y es el tema mental. Y el tema mental es bien interesante en el sentido en que te puede acabar o te puede motivar. Y ¿qué me pasó a mí? Les cuento como anécdota. Yo juego racquetball y pues soy también, o sea, no soy profesional, soy amateur, y juego en segunda categoría. Llevaba como 1 año sin jugar un torneo nacional y fui a una ciudad muy caliente que se llama Barranquilla, donde dentro de las canchas no hay aire acondicionado,
y esto puede marcar 40 grados dentro de la cancha. No había entrenado mucho, sino que me invitaron a dar una charla allá y dije, bueno, me voy a meter al Nacional sin nada que perder. Y ese sin nada que perder, haciendo prueba de otra serie de cosas que son interesantes. Por ejemplo, para las conferencias pongo música que me motive mucho 5 minutos, 10 minutos antes para entrar con la adrenalina un poco más alta. Lo hice en el racquetball y sin nada que perder, llegué a la semifinal, jugando 4 partidos un sábado con uno de 2 horas. Y yo decía, pero ¿cómo hago yo si no estoy entrenado? Me fue mejor que cuando estoy entrenando. De hecho, las personas pues, de la delegación de Bogotá me decían, qué mal ejemplo el que usted le está dando a la gente. Pero yo iba a mi ritmo y yo dije, en el momento en que sienta que mi cuerpo no da, yo paro, no me importa. Yo no vengo por una medalla, yo vengo a divertirme. Y el cuerpo siempre dio. Y recuerdo también que después de partidos así súper duros, al otro día uno se levanta que no puede caminar. Y ni siquiera tuve que tomarme una aspirina por la noche y al otro día estaba bien. Entonces, pues quedé con ese mensaje de la mente puede muchísimo y a veces cuando uno, y esto no solamente en el deporte, cuando uno se siente perdedor, va a ser perdedor. Eso está así fijo. Y lo otro que uno tiene que trabajar es lo que tú decías y que también funciona muy bien en el racquetball, son victorias tempranas, ir celebrando cada punto a la vez. Ganaste un punto, celébralo. ¿Sí? Perdiste un punto, no te quedes pensando en el punto que perdiste porque vas a perder otro punto adicional. Entonces vea hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, paso a paso. Y así como lo decías, arbolito por arbolito, arbolito por arbolito, y uno termina el ejercicio. Y muchas veces, recuerdo pues que en la semifinal los partidos se juegan 2 de 3 y el último es a 11 sin alargue. Y yo gané 11-10 perdiendo de 8-0. Entonces, aquí el rival estaba súper curioso, me dijo, ¿qué hizo? Y yo no hice nada, lo hizo usted porque usted solo perdió porque le dio ansiedad de ya querer ganar. Y cada vez que yo me iba acercando, estaba más ansioso aún y más perdía bolas. Entonces ese es el ejercicio interesante. Pero bueno, aquí estamos hablando es de triatlón y de... No, es igual, es el poder mental que uno tiene, Guillermo. Mira, yo hace un año largo, decidí hacer un triatlón diferente, un Ironman diferente, que son los 5 Ironman más duros del mundo, que uno se hace en Patagonia, otro se hace en Canadá, otro se hace en Escocia, hice el de Canadá que se llama el Canadaman, y se hace en montaña. Se nada en un lago, sale uno a las 4:30 de la mañana, sale a hacer bicicleta con un desnivel positivo de 2.700 metros, y corre la maratón en montaña con un desnivel positivo de 1.900. Le dan a uno como 20 horas para acabar, creo que eso no recuerdo, como 20 horas para acabarlo, eso es un diferente. Y me fue muy mal desde el inicio porque salí del agua y comencé a tener problemas estomacales, comencé a vomitar y a no poder tomar nada, casi que de sorbito en sorbito fue tomando, no pude comer nada y terminé la carrera sin comer, sin tomar nada, a pura fuerza de voluntad y a pura fuerza mental. Y yo me acuerdo que ese día dije, Dios mío, la mente lo puede llevar a uno muy, muy lejos, realmente, pero obviamente tampoco se debe ejercer y poner en riesgo la salud. Siempre estuvimos como muy pendientes de no poner en riesgo la salud de uno, sino llevar la mente todo. Me acuerdo que fue una pasada de meta espectacular, esa ha sido la carrera que realmente más me gustó, además que hacen una conmemoración porque es un pueblo muy pequeño, que en el año 2013 se descarriló el tren que llevaba combustible y explotó en el centro del pueblo. Estaban en un viernes en la noche, la gente en los restaurantes y todo, y mató casi la mitad de las personas del pueblo. Wow. Entonces la carrera la hacen en conmemoración a ellos y uno a las 3:30 de la mañana hay como 1,5 kilómetros de antorchas y uno va caminando por las antorchas dándole como un homenaje a los que murieron ahí en ese accidente. Entonces desde uno que te va empezando esa carrera uno se siente pues una cosa espectacular. Nadar en el lago sin luz, nos tocaba colocarnos la linterna que uno se coloca aquí para correr en la noche aquí atrás para poder ver las otras personas. Entonces es una carrera muy, muy bacana. A mí me gustó mucho, fue la que más sufrí, pero es la que digo yo que yo tengo que volver porque es esas carreras que a pesar de que uno sufre,
el paisaje, la gente, pasábamos por pueblitos y salía la gente a animarlo a uno, a ofrecerle comida, a abrazarlo, a animarlo, una cosa muy chévere y muy interesante. Me pareció eso, esas son las cosas muy ricas cuando uno hace deporte. Y para mí el premio siempre ha sido cuando atravieso la meta, a mi esposa. Siempre mi esposa está ahí acompañando. Entonces ella ha sido, yo creo que el pilar fundamental de todos esos cambios que he tenido en mi vida y ha sido siempre esa motivación grande. Y yo esta charla que tengo de Ironman Emprendimiento, la última diapositiva de la conferencia, está ella. Y les digo yo a la gente, y el mejor premio que yo he tenido con esto es ella. En cada meta está ella, en cada carrera está ella, motivándome, acompañándome. Entonces ha sido unas cosas muy chéveres, muy interesantes, porque es como poder trasladar todo eso que he aprendido en el entrenamiento, en el deporte, trasladarlo a la vida y trasladarlo a mi vida como cirujano, a hacerme, como yo te digo, me hizo mucho más empático, mucho más tranquilo, mucho más tolerante el estar haciendo deporte de larga distancia. Entonces, yo siempre he dicho que es una de las cosas que a uno le cambia la vida. Listo, acá hay más preguntas. ¿El triatlón tiene requisitos en cuanto a peso y estado físico? No. Yo he visto unos gordos, regordos, haciendo Ironman. Gordo, y yo me acuerdo que el primer Ironman que yo hice, el 70.3, era un man como de 1,95, como por, digo yo que 1,95 como por 1,50. Eso sí que parecen los luchadores de la lucha libre esa americana. Y obviamente en bicicleta me lo encontré, y en las subidas uno se lo pasaba, pero en las bajadas se agachaba ese man y pues gordito era más peso, pues siempre me pasaba en las bajadas. Y dije, yo este gordito me la voy a papear, y corriendo casi que no lo puedo dejar. Entonces la apariencia física en el triatlón, nunca uno diga, ay, este gordito o esta señora chiquitica. No, ese es un curso también de humildad, porque uno encuentra gente mucho mayor que uno, con un aspecto físico diferente al de uno, gorditos o no, sin nada de músculo, y que terminan dejándolo uno tirado. Entonces es un curso de humildad. Uno no puede ahí valorar a nadie por su aspecto, porque terminan haciendo cosas diferentes, pero lo ideal es poder tener un buen peso para no poner en riesgo tanto las articulaciones con unas carreras de esas tan largas. Listo. ¿Cuál fue, de los hábitos que tuviste que cambiar, cuál fue el más difícil? Yo era un noctámbulo, soy un amante de la noche. Entonces dejar la noche fue muy complejo para mí. Dejar de trasnochar, porque yo en la noche siempre me gustaba a trabajar las cosas, estudiar, leer, escribir, y es cuando más me rendí para hacer las cosas. Entonces ahora yo siempre me acostaba a 1, 2 de la mañana y me levantaba a 6 de la mañana. Ahora me toca ya estarme acostando 10 de la mañana para levantarme 4 o 5 de la mañana para entrenar, porque obviamente necesito por lo menos dormir entre 6 o 8 horas bien dormidas para poder tener energía y pues no poner en riesgo mi salud, para poder hacer unos buenos entrenamientos y todo. Entonces el hábito que más me costó fue dejar de ser nocturno y volverme diurno. Es decir, me costó muchísimo, porque lo otro, bueno, dejé de fumar, que fue una maravilla. El alcohol pues no fue realmente, pero sí, yo era como todos los pueblos, cuando todos los fines de semana toma trago, pero ya es muy habitual, a veces, entonces tampoco. Y lo otro, la alimentación, uno va encontrando ese equilibrio de aprender a comer. Yo no desayunaba, entonces me tocó empezar a desayunar, empezar a hacer las comidas porcionadas, a tener cinco comidas al día, para no llegar, porque yo me acuerdo que no desayunaba y llegaba al almuerzo y era una pirámide así de arroz. Creo que era una pirámide de arroz con todo lo que le pudieran poner alrededor, pues llegaba uno con un hambre que aullaba, pues entonces y no es bueno para la salud. Yo siempre digo a todas las personas, hay que desayunar. Por esos episodios de ayunos hacen que uno cree más resistencia a la insulina, que es una hormona que hace que se queme todas esas cosas. Entonces hace que uno sea más difícil después bajar de peso. Y yo hice todos los métodos para bajar de peso que crean, todos los métodos. Tomé pastas, tomé esas pepas que le vendían a uno que le meten a uno y dicen, en una semana usted baja 10 kilos, y en una semana baja 10 kilos, porque lo pueden usted orinar y le bajan el agua. Y eso yo me hice una liposucción creyendo que así iba a bajar de peso, y eso pues a los 6 meses está otra vez gordo, porque uno lo que tiene que cambiar es, y a todos los que están aquí les recomiendo que busquen por YouTube el video de Los Informantes, donde entrevistan a Andrés Parra, el actor.
donde él cuenta la historia de cómo bajó 50 kilos a punto de hacer deporte porque era un adicto a la comida. Entonces, es una entrevista muy bacana que le hacen y muy graciosa. Ojalá la puedan ver y son 15 minuticos y el tipo es muy, muy coherente en todo lo que dice. Entonces, esas fueron las cosas que nosotros logramos hacer, Guille, y lograr esos cambios y también motivar a otras personas para que puedan hacer esos cambios, que era lo que estábamos buscando realmente con, con lo que estamos haciendo. Era que es buscar uno poder motivar. Súper, aquí hay un... De hacer alguna cosa diferente. O sea, a mí no me gusta ni ufanarme ni nadie. Cuando yo comparto en redes, comparto, no decir es que yo hice, sino comparto con la intención de poder motivar a las personas a que cambien. Este gordito flojo ha hecho cosas y ustedes lo pueden. A mí me dicen, yo puedo, le digo yo, pues si pude yo, le digo, ¿ustedes no se acuerdan cómo era yo? Les digo a mis amigos, ¿no se acuerdan cómo era? Entonces dicen, ay, sí, y yo, si pude yo, cualquiera. Listo, acá le preguntan, ¿cuando existen lesiones de espalda es recomendable o no el triatlón? Depende, lo que pasa es que toca mirar la lesión de espalda. Mi esposa tiene 2 hernias discales y ella hizo fortalecimiento de la espalda y hace triatlón sin ningún problema. Porque cuando hay hernias discales hay que buscar es hacer un fortalecimiento muscular. Mi esposa paró 1 año de entrenar y se dedicó 1 año solo a hacer fortalecimiento. Y luego nosotros hacemos fortalecimiento del core, que es la espalda y el abdomen, que es la parte central, que es la que le da el sustento a uno al cuerpo. Entonces comenzó a hacer trabajo dirigido para hacer fortalecimiento y a ella nunca le volvió más a molestar la espalda porque ella se subió en la bicicleta y a la hora estaba que no podía el dolor. Entonces es buscar ese acompañamiento, asesoramiento para poder hacer esto, pero como digo yo si mis tobillos son así de grandes de la artritis que tuve y mis rodillas son así que parecen unas bolas porque quedaron deformes por artritis, pero nunca me impidió hacer el triatlón, nunca me impidió. Listo. Y ahora, digamos que para hablar de otro tema, un momentico, bien, que ya casi terminamos, es ese tema de salud empática, que es bien interesante porque a mí me encantó la historia de lo que estás trabajando, que le pusimos ese hashtag con todo lo que contabas de todo lo que haces, porque es que ya está enseñando a los médicos a ser mucho más empáticos con los pacientes. De hecho, si ustedes entran al LinkedIn de Adonis, van a encontrar un decálogo que él tiene muy interesante en donde está enseñando a los médicos a ser más empáticos, desde cosas muy básicas hasta cosas un poco más complejas, y ya ha entrado en temas de mindfulness y unas cosas súper interesantes. Entonces sería bonito que nos contaras ese... Bueno, y eso parte también del cambio de vida. Eso partió también del deporte, porque desafortunadamente a uno nadie le enseña. Yo fui profesor universitario y cuando uno está haciendo la especialización en cirugía, yo sé que alguno por ahí habrá leído o escuchado, hasta hace unos años era una formación muy militar, donde lo mandaban a uno, me perdonen la expresión, a comer mierda y usted no tenía derecho a decir nada, y si lo querían dejar 2 o 3 días de turno o 2 o 3 días sin comer, pues tenía que hacerlo. Entonces cuando uno sale, uno cree que esa es la forma de formar a las personas y resulta que uno termina deformando. Entonces de tumbo en tumbo, comencé a cambiar esas concepciones, y con el paciente a veces uno tiene muchos líos porque uno no sabe comunicar. Entonces al principio, para ayudar una noticia de que tiene un cáncer, era muy escueto para decirle al paciente tiene cáncer y no hay nada que hacer. Pues más o menos así cuando uno sabía que no había nada, pero entonces cuando comienza uno a leer, oiga, usted nunca le corte la esperanza a un paciente, además siempre hay algo para hacer, porque es que se nos mete en la cabeza nosotros los cirujanos y los que trabajamos en cáncer, que si no hay un tratamiento para curar o para controlar la enfermedad, entonces no hay nada más para hacer. Y resulta que hay otros tratamientos que se llaman los cuidados paliativos, que son para mejorar los síntomas. Siempre hay algo para ofrecer al paciente, sea curativo o sea paliativo, sea para aliviar los síntomas o sea para quitar el cáncer, pero siempre hay algo para ofrecer. Entonces comienza uno a leer, a investigar y a autoformarse, porque desafortunadamente no tenemos esa formación en las escuelas. Entonces comienza uno a buscar, a tratar de no cometer más errores, a tratar de aprender a usar el lenguaje no verbal. ¿Cuántas veces me pasa a muchas personas que van donde el médico y con los solos ojos o la sola mirada saben que las cosas no están bien o que no le están creyendo? ¿Cuántas veces no va un paciente a la consulta cuando uno no es capaz de verlo a los ojos? Uno está agachado, no tiene ese contacto. Entonces son pequeños detalles
que hacen que algo no sea agradable para un paciente. Entonces, ponerse en el puesto del paciente. Yo me acuerdo que si un paciente llegaba tarde, no lo veía, pues porque me iba a retrasar a mí la consulta, pero cuando yo dije, oye, ¿por qué está llegando tarde este paciente? ¿Por qué no le pregunto? Entonces, cuando uno se da cuenta que yo vivo, la mayoría de mis pacientes son del régimen subsidiado y vienen yo soy el único ciudadano casi cuello del Huila para abajo, o sea, Huila, Tolima, Caquetá, Putumayo. Entonces vienen pacientes del Caquetá, el Putumayo y el mismo Huila de veredas muy pobres que les toca hacer un sacrificio del tenaz para levantarse para el transporte para llegar a una consulta, porque a veces les toca llegar y hospedarse para poder ir el día siguiente a consulta. Entonces, cuando resulta que uno pregunta qué le pasó al paciente, cuál fue el inconveniente y les cuentan esas historias, y uno se siente así. Y uno dice, hey, a usted, un paciente que llegue tarde le puede quitar 5, 10, 15 minutos, pero si usted no lo ve, le va a quitar gran parte de lo que ha hecho el paciente para llegar acá. Entonces es ponerse en el lado de allá y también los pacientes tratar de colocarlos en el lado de acá. Después de todo ese cambio también volví, pues obviamente, volví a escribir poesía. Yo escribía poesía muy de peladito y lo dejé. Y comencé a notar que de la escritura se pueden hacer procesos curativos con los médicos y con los pacientes y deben encontrar ese punto de contacto donde ellos encuentren también que para nosotros es muy doloroso también hacer todos los tratamientos, que cuando a un paciente se le complica en cirugía, cuando un paciente fallece, a uno también parte del alma también se va ahí. Y uno tiene fracasos muy dolorosos y lo más tenaz es que tú tienes un fracaso y al otro día te tienes que parar y sonreír y seguir para adelante porque hay muchos pacientes más que están esperándote a que sigas haciendo las cosas bien. O si un paciente muere por un cáncer avanzado, cuando uno ya no puede hacer nada más y donde más de una vez yo me he cuestionado que para qué estudié tanto si no puedo hacer nada más, porque a veces es doloroso, le toca a uno, quitarse todo, siga porque hay más gente que lo está esperando. Siga, estos son escollos, para adelante, entonces es todos estos conceptos que generamos y algún día se me dio por escribir qué quisiera yo que me ofrecieran como paciente y qué quisiera yo que me hubieran enseñado cuando estaba peladito empezando esto. Entonces yo y ahí surgió ese decálogo y otras cosas más. Tengo unos escritos donde me pregunto por qué soy médico. Entonces es ir aprendiendo, porque uno va aprendiendo, obviamente leyendo, estudiando, pero también de los golpes y de los errores he aprendido también mucho para poder hacer ese contacto con los pacientes y trato cada día de hacer las cosas lo mejor posible cada día de hacerlo. Listo, acá tenemos varias preguntas. ¿Cuál es el pensamiento más limitante que ha tenido para emprender? ¿Qué hizo para superarlo? El pensamiento más limitante fue cuando yo no soy capaz de hacer eso. No ser capaz. O porque alguien me dijo, eso usted no lo puede hacer y usted no es capaz, o eso está mal hecho, o eso no, pero usted qué va a hacer eso y eso cómo lo va a hacer. Te digo yo, cuando me lo he dicho a alguien, es limitante, pero a la vez motivante. Pero cuando se lo dice uno mismo, es mucho más limitante. Pero cuando uno mismo comienza a creer que uno no es capaz, y uno mismo como a darse mala motivación y mala energía, entonces tratar de buscar el clic y volver a creer en uno. Yo he tenido tropiezos graves en mi carrera, en mi profesión, donde un paciente se muere con una complicación quirúrgica y uno no quisiera volver a hacer ese procedimiento quirúrgico. Obviamente no es una cosa que uno haga a voluntad, sino son complicaciones del procedimiento que son inherentes y uno piensa, y uno muchas veces se culpa y todo, y es volver otra vez a confiar en uno. Es volver a confiar en uno. Entonces, a mí, ¿cómo me ha motivado, por lo menos en mi profesión? Yo creo que más de una vez que he estado así medio aburrido, medio planchado, llegan los pacientes con una sonrisa, le dan un abrazo, un agradecimiento, y digo yo, esto es lo que uno lo tiene que motivar a seguir adelante. Y cuando he hecho el deporte es cuando hago las carreras, el saber que cada día va uno sumando un poquito más, así sea muy poco, siempre es ganancia. O sea, si yo no puedo sumar, resulta que yo quería hacer un negocio y quería llenarme con 100 millones, pero resulta que pues no perdí nada, pero fueron un par de milloncitos que me dio el negocio, pues hermano, replanteé las cosas, pero agradezca que, o si yo perdí, pero resulta que aprendí muchísimo de todos los errores y todas las embarradas que hice,
porque aprendí que todas las, digo yo, uy, ¿qué me faltó? Me faltó planeación, me faltó conocimiento, me faltó estrategia, me faltó, todas esas cosas son enseñanzas. Y donde uno más aprende, que es una frase muy cliché, definitivamente es de los fracasos y es donde uno más tiene que aprender. De los éxitos realmente, pues no sé si aprenda mucho, porque pues uno cuando hace las cosas bien, piensa que todo pasó, que todo pasó porque tenía que pasar o que todos hicieron las cosas para pasar. Pero cuando uno entiende los fracasos, cuando dice uno por qué, dónde han estado esos errores, dónde han estado esas posibles fallas, y siempre se van a encontrar las fallas. Y si han sido fallas de uno, no es lapidarse, porque no va a hacer nada uno. Es decir, bueno, ¿por qué fallé? ¿En qué puedo mejorar? ¿Y cómo voy a hacer las cosas más adelante? Y así es en todo en la vida, porque si uno se hunde con cada fracaso, es complejo. Es complejo, entonces yo lo he hecho así de esa forma. Listo. Pregunta Gloria. Necesito ayudar a mi hija. He intentado muchas cosas, pero es muy terca. ¿Qué me sugieres? Una pregunta muy abierta, ¿no? Sí, claro, ayudarla, si es en la parte de hacer actividad física, hasta que ella no sea consciente de que debe hacerlo y quiere hacerlo, lo que uno le haga es generarle aversión, cuando uno comienza a presionar a la otra persona. Una de mis mejores amigas, era muy obesa, mi madrina de matrimonio, se operó, le hicieron una cirugía, un bypass, un sleeve gástrico, que es a cortar el estómago, y eso, en lugar de bajar, sigue aumentando. Y yo me acuerdo que yo la fregaba porque yo la quiero mucho, y entonces yo, esa mujer se me va a morir y si sigue así. Hasta que mi esposa me dijo, no más, ¿a dónde es que ya te vuelves con ella? O sea, ya es mamón, ya es cansón, porque a todas horas es con eso. Entonces yo no dejé de decirle nada más. Yo hasta le dije, yo la acompaño, hasta que un día me llamó y me dijo que había empezado a hacer ejercicio y que llevaba un mes haciendo ejercicio y que había bajado 5 kilos. Yo, bueno, ¿y qué fue la motivó? Me dijo, porque estaba muy mal. Toqué fondo. Entonces, hay muchas personas que si no tocan fondo, y lo otro es, si no quieres hacer actividad física, invítala a caminar. Invítala a caminar, salir a caminar, van cogiéndole cariño al caminar, invítenos no a hacer esas cosas o preguntarle cuál es la actividad física que más quisiera hacer y cómo la pudiera hacer. Es invitarle a esas cosas que vayan haciendo, pero si uno no está consciente, el que la otra persona le esté a uno aquí taladrando, lo va a hacer es crearle más aversión hacia hacer alguna cosa si uno no está consciente en que debe hacerla, en que va a hacerla. Y obviamente, cuando uno hace la actividad física, no es solo como una obligación, sino que se vuelve un placer. Ok, perfecto. Ahora hay una pregunta. Dice, ¿hasta qué punto la artritis reumatoidea es un limitante para el triatlón? Toca mirar qué tipo, en qué nivel la nivel de artritis, cuál es la severidad que tiene. ¿Cuál es la severidad que tiene? Obviamente uno cuando tiene artritis reumatoidea puede tener episodios agudos muy dolorosos, y puede también tener problemas complejos. Es mirar a ver cómo están las articulaciones. Hay triatlones muy cortos, los triatlones tienen diferentes distancias. Hay sprint, que la distancia sprint se nada 750 metros, bicicleta 20 kilómetros y se corren 5 kilómetros. Entonces uno puede hacer triatlones pequeñitos y tener un acompañamiento médico que uno lo puede hacer y una buena preparación, sobre todo hacer el fortalecimiento muscular. Siempre he dicho, en las enfermedades yo no veo limitaciones. Las limitaciones muchas veces están en la cabeza, pero sí hay que tener un acompañamiento y una consejería médica para no irnos a hacer embarradas después. Pero yo pienso que yo he visto gente de todo tipo, en todo tipo, haciendo con todo tipo de enfermedades encima. Les recomiendo una película que está en Netflix que se llama 100 metros. Se la recomiendo. Es la historia de un español que le diagnosticaron esclerosis múltiple y él decidió hacer un Ironman para poder rehabilitarse. La esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa del cerebro de la mielina. Entonces él tuvo 2 recaídas tenaces y ha hecho ya múltiples carreras. Ha hecho ya como 3, 4 Ironman y motivó a muchas personas y ha creado una fundación para ayudar a otros. Una historia muy bonita, está ahí en Netflix, se llama 100 metros. O sea, si tú no la viste, Guille, vela y una buena dosis de pañitos cleaners, porque uno llora viendo la película de todo lo que hace el tipo. Recuerden, 100 metros en Netflix. La voy a revisar. Es una historia de la vida real, entonces es bien bonita y la canción la hace Amaya Montero, que también está en Spotify. Amaya Montero, la es Oreja de Van Gogh, que es espectacular la canción. ¿Y por qué se llama 100 metros la película? Porque el suegro le había dicho al tipo, él tenía muy mala relación con el suegro, le dicho al tipo que él no era capaz de correr ni siquiera 100 metros.
Entonces esa fue su motivación. Voy a caminar 100 metros. Y de 100 metros en 100 metros hizo un Ironman. Entonces, las pequeñas metas nos llevan a las grandes metas. Yo siempre le digo a las personas, usted, cuando yo estoy muy cansado y tengo que hacer una rutina de ejercicio, entonces resulta que si yo tengo que hacer 100 abdominales, entonces estoy muy cansado, yo no cuento 100, yo cuento de 20 en 20. 20, pam, pam, 20, pam, pam, 20. Entonces, ese es un clic que uno le manda al cerebro de que no es una cosa grande, sino que son 5 cosas chiquitas que hice. Entonces, es generar esas cosas, irse conociendo, donde generarse esas cosas y esas pequeñas cosas que van sumando, van sumando. Siempre he dicho, entonces son pequeñas cosas que nos van sumando y nos van haciendo las cosas bien. Listo, acá preguntan que si la charla queda grabada, Andrés. Sí, queda grabada, les va a llegar por correo electrónico la grabación. La grabación está por 48 horas, pero acá si Adonis lo permite, pues la subimos a YouTube. Perfecto, subirla porque por ahí había un amigo mío que estaba en España que me decía que si la podía ver, un colega que es psiquiatra, una colega técnica que en España, que yo voy a averiguar si se puede ver y chévere, porque la idea es para que la gente pueda contar eso, como les digo yo, lo que ustedes quieren hacer, lo que ustedes quieren emprender. O sea, el emprendimiento, cuando yo entendí, porque uno como médico tampoco tiene ni idea de nada de la parte empresarial, cuando yo entendí que el emprendimiento no es solo hablar de empresa, sino hablar de la vida, comprendí que emprender se puede en cualquier rama, entonces, y lo más importante son los emprendimientos de cambios de vida, y eso fue lo que me llevó a mí a estar donde estoy ahora y a realmente a replantear muchas cosas en mi vida y a conocer y a hacerme mejor persona. Y digo yo que yo le debo todo esto al deporte. El deporte me volvió otra persona diferente, y me hizo ver la vida de forma muy diferente. Ok, súper, muchas gracias. Hay una última pregunta. ¿Cuál crees que debe ser el foco de trabajo para generar un modelo de salud empática? ¿Cambio de mentalidad de los profesionales de la salud o gestionar el sistema? Mira, el sistema está complejo. El sistema de salud, o sea, la ley 100 en términos generales no es mala porque le dio cubrimiento a todas las personas. Pero resulta que hubo otras cosas que se metieron dentro de la ley que hicieron toda una corruptela para que se enriquecieran unos y quitaron la verdadera esencia de la ley 100. ¿Qué puso la ley 100? Nos puso en dos bandos diferentes, médicos, personal sanitario y pacientes, y nos rompió. Entonces ahora estamos hablando de humanización en salud, digo yo, sí, pues bueno, toca hablar de eso, pero es que, ¿quién ha hecho humanización en salud? Sí, la medicina es entre todo una ciencia y tiene que ser humana, es un arte que tiene que ser humano. Entonces nos volvió otra vez nuevamente a hacer eso, y el trabajo es en conjunto, no solo con el sistema, sino en conjunto en generar una conciencia empática en los médicos y en los pacientes, que el paciente también entienda que hay problemas en el sector de los médicos, que los médicos tienen muchos problemas para poder trabajar, igual que la atención a veces tardía no es problema del médico, que no tiene por qué irse a desquitar con el médico a pelear el médico por a veces las atenciones tardías, porque no somos nosotros. Cuando yo he tenido pacientes que me llegan peleando, yo les digo, cuando me saltan ya, les digo yo, señora, ¿usted por quién votó? Yo no voto por ninguno de esos degenerados. Les digo yo, su merced, si usted no vota por las personas que nos están lanzando propuestas para ayudarnos con el sistema de salud, pues no vamos a poder hacer nada. El primer ejercicio que uno tiene que hacer, el que tenga que hacer, pensemos nosotros, le digo yo, es tratar de votar por alguien que pueda ayudarnos a cambiar y a generar un mejor flujo de dinero en el sistema de salud. Entonces eso ha pasado, y no olvidarnos que nosotros siempre estamos para los pacientes. Obviamente hay pacientes complejos, hay pacientes durísimos, pero que nuestra atención siempre está para ellos, y que debemos siempre enseñarles, y que nosotros somos los que tenemos que enseñarles toda la parte de educación en salud, estilos de vida saludable, hábitos, seguir luchando lo mío. Eso es como el que está siempre golpeando con un martillito, una piedrita, pero esculpiendo de a poco en poco. Es un trabajo un poco quijotesco, pero nos toca seguirnos haciendo nosotros los médicos, que poco a poco vamos ganando espacio, y poco a poco los pacientes también se van concientizando de todo esto. Y pienso que esta pandemia ha hecho que se concientice un poco más la gente de la importancia y la dureza que tenemos en la labor todo el personal sanitario.
Bueno, muchas gracias. Gracias por estar acá. Gracias por aceptar la invitación. De verdad, ha sido una charla espectacular. Acá tiene un montón de felicitaciones que le han dado en el chat. Gracias. Mañana le paso la copia del chat para que pueda leerlos a todos. Yo le dije que no se distrajera con el chat, porque a veces uno se distrae con el chat y pierde como las ideas. Sí. Y entonces, muchas gracias por su tiempo. Gracias a todos ustedes que se conectaron, que siguen acá, y nos vemos en un próximo webinar. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Una feliz noche. Gracias por invitarme. Y ahí seguiremos trabajando, y un saludo a todas las personas que nos acompañaron, y muchas gracias por habernos acompañado, que yo sé que así sea virtual, uno siente pues esa energía de las personas que están por ahí. Siente una energía súper bonita. Sí, Con mucho gusto a todos. No, aquí seguimos compartiendo conocimiento, compartiendo bonitas historias. Les dejé aquí el canal de YouTube, les dejé el LinkedIn de Adonis para que ustedes puedan pues también compartir con él en las diferentes redes. Y lo último es, ¿a qué horas y qué día es la lectura de poesía por Instagram? No, le estamos en Instagram y por mi página de Facebook, mi página personal, los sábados a las 7 de la noche, que yo he llamado Poesía de la Cuarentena. Entonces, las personas que quieran enviarme poemas me los envían, yo los leo. Si me quieren enviar la historia del poema, yo los leo. Yo escojo algunos autores, estoy escogiendo mucho autor local para que hacerlos conocer, y al final siempre cierro con 1 o 2 poemas míos, porque la idea no es leer cosas mías, sino yo leer cosas de los demás. Yo por ahí escribí hasta un poemita pequeño que digo yo que me descubrí una nueva profesión que se llama lector de poemas. Pero Guille. Bueno, súper, muchas gracias. Chao, feliz noche a todos. Chao.